para, para la Ya, gente que nos gracias, va a ver Sergio. para la gente que nos ve en YouTube y la gente que nos va a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en ¿cómo se llama? iHeartRadio. El tonto de yo se le había olvidado de grabar, está empezando a grabar. Está con nosotros Miguel Ángel Lara Otaola, que es experto en temas de democracia, y le estamos preguntando que nos explique la diferencia, por ejemplo, en un sistema democrático como el de Estados Unidos, en un sistema democrático como el mexicano, en algunos como en algunos países de Latinoamérica y también de Europa, que hay segundas vueltas, y el caso de las democracias parlamentarias. Ahora sí, perdón, Miguel Ángel. Sí, no te preocupes, tío. Y parte de tu pregunta que no alcanzó a registrar la grabación era si la democracia, lo que normalmente identificamos, es el poder del pueblo. Sí, pero la democracia va más allá de lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? De lo que nos aprendemos a recitar, ¿no? El poder del pueblo, una forma de gobierno con tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Sí, sí, por supuesto es eso, ¿no? Pero es mucho más que eso. Es votar, eh, pero también tiene otros dos componentes, ¿no? El componente liberal, que nos habla de ciertos derechos fundamentales que tenemos todos, libertad de expresión, libertad de asociación, de si no nos gusta algo, decirlo en un programa de Facebook Live con ustedes, o hacer una petición, o tuitear, o salir a las calles, o montar una obra de teatro criticando al gobierno local o nacional, esas libertades, ¿no? Sin libertades no hay democracia, es solamente el abuso de la mayoría, ¿no? Y otro componente que tiene la democracia es el Estado de Derecho, que haya una ley o una serie de leyes, desde el reglamento de tránsito hasta la Constitución, que nos apliquen a todos por igual y que no haya alguien que por sus recursos económicos o por estar en una posición de poder que no le aplique la ley. Es decir, por el hecho de ser hijo o hija del presidente, ¿no? O primo del gobernador, o ser una persona que trabaja como funcionaria pública, no por eso la ley nos debe aplicar, ¿no? Entonces creo que la democracia se entiende en ese conjunto, ¿no? Y es un sistema de gobierno, sí, que nos permite votar, pero también es un sistema que nos protege contra la intolerancia, por eso tenemos estas libertades, y contra la arbitrariedad, y por Ok. eso tenemos las leyes, ¿no? Y para concluir esta reflexión, la democracia no solamente es, como pensamos, el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría, sea una minoría religiosa, una minoría de Ujú. género, una minoría social, educativa, económica, o una minoría que piense diferente. Y minoría puede ser desde el 0.00001%, con que hay una persona diferente, la tienes que respetar, hasta el 49.99999% que no haya votado por la persona que ganó la elección del pueblo, del país, lo que quieras. Sí, sí, chochos. Que yo creo que justamente, digo, no tengo un recuerdo como tal de sexenios anteriores en donde estuviera tan polarizado el tema entre chairos y fifís, como lo bautizó el presidente, y este tipo de polarizaciones, ¿no? O sea, antes, pues sí, ganó el PRI muchos años, luego hubo un periodo en donde ganó 2 periodos el PAN, y a pesar de ello, y a pesar de los trancazos que se daban en el Senado, en el Congreso, a nivel sociedad, era bastante respetado bastante, vamos, no había esta polarización, ¿no? O sea, yo creo que también esto, o sea, esta parte de la democracia en México particularmente se enrareció desde las elecciones pasadas, ¿correcto? Sí, completamente de acuerdo. Digamos, la polarización no es algo nuevo, siempre ha habido Uh -huh. diferencias de opinión, pero es el tipo de cómo se expresan estas diferencias de opinión. Sí, Al final del claro. día, la democracia, para complementar lo anterior, también tiene ciertos valores fundamentales, ¿no? El respetar al otro, el respetar la pluralidad, la diversidad, el debate, el intercambio de ideas. Y podemos tú y yo tener posturas políticas, económicas diferentes. Tú quieres que se construya un puente, yo quiero que no. Y nos sentamos, nos juntamos, exponemos argumentos técnicos, financieros, ambientales, y ya a través de la razón y el diálogo se llega a una solución que los dos aceptamos. El problema es que ahora no se están sentando a dialogar. Y eso hay que decirlo, gran parte de la culpa se ha replicado, pero quien empezó con esa campaña, no en esta elección, pero desde hace muchos años atrás, es el actual presidente.
Yo entiendo que tenga una idea diferente, un discurso diferente, políticas diferentes, y hay que respetarlo, pero no a costa de los demás y no a costa de polarizar el país. Al final del día, el país es uno, todos creo, o eso quiero creer, queremos que el país funcione, y no por eso tenemos que convertirnos en enemigos. Cuando la polarización llega a niveles límite o extremos, eso decanta en violencia y decanta en guerra civil. Veamos España en los años 30, Claro. dentro de las mismas familias, lo sé porque mi familia es un ejemplo de eso y lo conozco muy bien, las familias se separaban, se dividían, se Claro, mataban, entre porque unos hermanos. eran republicanos y otros eran franquistas. Entonces hay que tener mucho cuidado y buscar tender puentes, ¿no? Claro. Oye, Miguel, una pregunta. ¿Es cierto lo que comentabas al principio para la gente que no lo pudo ver porque no estaba grabado, pero bueno, los que nos están viendo en vivo sí, que el INE es un instituto autónomo, sólido, con muchísimos años de experiencia y que sirve de referente a nivel mundial? El instituto. Mi pregunta es, México como sociedad, como pueblo, no como el instituto electoral, quitémoslo ahorita de la ecuación, sino la sociedad, México es democráticamente maduro. O sea, sí estamos ya a un nivel de democracia que podríamos compararla con alguna otra para no señalar un país en particular, pero hablar de democracias maduras. Sí, solamente 10 segundos menciono lo que no se grabó para que un poco se entienda el contexto. Excelente. Hablábamos del INE, ¿no? Hicieron una institución suficientemente sólida, profesional. Yo les comentaba que el INE y antes IFE, es del mismo edificio, solo que con otras funciones, es una referencia internacional. Tan es así que muchas autoridades electorales de todo el mundo, de Centroamérica, Sudamérica, de Europa, buscan al INE para recibir capacitación, asistencia técnica por todos los candados y las buenas prácticas que tiene. Ahora bien, un instituto no hace un país y un país no hace un instituto. La democracia requiere demócratas, ¿no? Al final del día somos seres humanos que somos los que debemos de seguir las leyes, que debemos de respetar las libertades, que debemos de respetar a los otros y entender que en democracia nadie gana para siempre y nadie pierde para siempre. El problema, y es un riesgo que yo estoy viendo, es que siempre los ha habido, pero ahora un poco más o con más ruido, con más fuerza. Hay gente que usa la escalera democrática para subir al edificio, y ya que está arriba quiere tumbar la escalera, ¿no? Es parte de la naturaleza humana o del 90% de los seres humanos, lo hemos visto en muchos países, es que alguien llega al poder, le gusta y se quiere quedar para siempre, ¿no? Ha ocurrido en México. Álvaro Obregón fue presidente, salió, entró calles, quiso regresar y bueno, y lo mataron, ¿no? Porque no les gustaba que fuera a regresar, ¿no? Y el chiste en esa época que decían, a ver, ¿quién mató a Obregón? Cállese, ¿no? Luis Echeverría quería imponer a José López Portillo, bueno, su amigo de la infancia para ser presidente, pero bueno, cuando ganó López Portillo se le reveló, había rumores de que Salinas quería hacer eso. No se ha logrado en México. México tiene una estabilidad sexenal desde hace mucho tiempo, desde que llegó Lázaro Cárdenas hace 90 años casi al poder, pero en otros países lo hemos visto. En El Salvador llegó Bukele y luego impuso a sus cuates en la Corte Suprema y le aprobaron la reelección, ¿no? Lo mismo hizo Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela. México tiene instituciones más fuertes que esos otros casos que comenté, pero pues no estamos vacunados y no somos inmunes. Al final del día dije, esa es la naturaleza humana. Entonces, regresando a tu pregunta de si somos demócratas, pues va a depender de nosotros y de cómo queremos defender y proteger la democracia. Por lo pronto, lo que digo es que sí tenemos un instituto que es fuerte por su autonomía, por sus mecanismos, por sus prácticas, que asegura que hasta el día de hoy, en su aspecto y diseño hasta el día de hoy, pues cualquiera pueda ganar una elección o cualquiera pueda perderla, ¿no? Porque quien vota, vota y los votos cuentan y cuentan bien. Yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿tú crees que exista en el planeta alguna democracia perfecta? No creo, ¿verdad? O sea, perfecta. No, o sea, al día de hoy, ¿tú crees que haya alguien?
No, ¿Algún a país ver, que yo creo decir? que no hay ningún sistema humano que sea perfecto, porque al final del día somos seres humanos. O sea, no sé, puedes decir, las democracias que normalmente tienen más puntajes en los índices como los que yo llevo en IDEA, donde trabajo, Ajá. son Noruega, Era lo Suiza, que te iba a decir, Suecia. Noruega, por ejemplo, Suecia, esos países que tienen una sociedad mucho más evolucionada en temas de respeto y en temas de Pero empatía, no sé cómo llamarlo, pero no, no no, son no, mira, perfectos. tienen buenos sistemas, pero incluso ellos se sorprenden cuando ven los mecanismos de seguridad del sistema electoral mexicano. Entonces, si tú quieres comparar un programa de transmisión de resultados electorales de Noruega, de Suiza, lo que sea, con el mexicano, gana el mexicano. Si tú quieres comparar un sistema de distritación, Qué de buena trazado onda. de distritos electorales que sea equitativo, que sea limpio, gana el mexicano. Si quieres contrastar un sistema de conteo rápido, gana el mexicano. Si quieres contrastar credenciales para votar con más marcas de seguridad y marca de agua y el brillito, gana el mexicano. Ahí lo que pasa es que en Noruega, por ejemplo, pues no, Ajá, no hay compra de votos y no te aparece un partido político claro. aludado con el crimen organizado que amenaza a una candidata y le dice, ¿sabes qué? Si valoras tu vida y la de tu familia, no te lances como candidata. Eso no pasa en O sea, unas Noruega. por Oye, otras, digamos. oye, ahorita me llama mucho la atención de todos estos candados que tiene la credencial del INE, que sí son cualquier cantidad, pero a la hora que llegas a votar, está una persona que recibió una capacitación de horas. O sea, estamos hablando de una capacitación sí bien hecha, sí bien dada, pero de horas, y ve tu credencial y la compara con la foto, fotocopia, por decirlo de alguna manera, del libro donde tienen todas las credenciales, ¿no? No tiene manera esta persona, este funcionario de casilla, de ver que la credencial no sea falsa. Nada más es, pues, si la foto que viene, el nombre que viene, se parece al que viene aquí impreso, pues la doy por buena, ¿no? Mira, si es falsa, no aparece en la lista impresa. Lo que se imprime es Ok. la lista nominal. El padrón electoral en México o sea, corre por parte de la Dirección del Registro Federal de Electores del INE. Y esa dirección tiene 333 comités de vigilancia. Está el Comité Nacional de Vigilancia, donde están pues, funcionarios electorales y representantes de todos los partidos políticos. Luego hay 32 comités estatales y luego 300 comités distritales, 333 instancias de verificación. Y ahí se Claro. aseguran que esté bien actualizada. Hay muchas formas de actualizarlo, pero además hay estas verificaciones. Lo que se hace, se imprime la lista nominal, que es gente que está en el registro electoral, pero que además fue a tramitar su credencial para votar, que además tiene una vigencia de 10 años, que además tiene muchos candados de seguridad. Entonces, si tú llegas con una credencial falsa, digamos, te la inventaste para entrar al antro a los 18, ¿no? No sé si eso se sigue usando, pero bueno, en Seguro mi sí. época sí. Sí, se debe de ser. A los 18, llegas tu credencial falsa de Santo Domingo, llegas, no vas a estar en la lista nominal, así de sencillo, y no vas a poder votar. Ya qué Así, bueno que nos lo pero dices porque. además de eso, hay toda una serie de candados. Los funcionarios son seleccionados al azar. Toman una pecera, Ujú, dos peceras, o en una pecera están las letras del alfabeto de la A a la Z, y en la ujú. otra están los meses del año, de enero a diciembre. Y una edecán se acerca, la revuelve y saca, dice, J septiembre. Entonces, todos los Juárez, Jiménez, no sé, lo que tú quieras, nacidos de septiembre, son esos. Te asegura imparcialidad. Además, son bien capacitados en 3 rondas. Sí son horas, pero son muchas horas. Ok. Además, la tinta es indeleble y se ganó a través de un concurso que lo ganó el Politécnico Nacional, Ujú. asegurando ciertos requisitos de calidad de que no se borrara fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Las urnas son transparentes. La ranura de la urna, por ejemplo, está Ujú. regulada por ley. No puede ser de más de un grosor, creo que son 3 o 4 milímetros para que no puedas meter 2 papeletas. Las papeletas, las boletas, están impresas por Talleres de México con Talleres ciertos gráficos. criterios Ujú. de seguridad. Tienes además representantes de todos los partidos políticos en la casilla. Tienes además observadores nacionales y observadores internacionales. No sé, ¿quieren, ¿les sigo o...? No, 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 o sea, me, nos me- podríamos me echar todo el programa.
Pero, o sea, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero O sea, a mí, el a mí hay INE, algo si que hay me, algo confiable en México es el INE. sí, a mí lo que me llama la atención es todo esto que nos estás diciendo, por ejemplo, esto de la ranura. Parece una tontería, pero es un mecanismo de que si ves que a alguien le está costando trabajo meter la papeleta, es que algo está haciendo mal, o la dobló de más, o está queriendo hacer chanchullo y digamos que la ranura no se lo va a Tiene permitir. un canal metálico, ¿eh? Por eso, Por cierto. No, no necesariamente, te lo puedo decir, mi papá tiene Parkinson, ¿no? Y entonces, pues, le puede pasar un buen rato ahí en la otra, o mi mamá también tiene cierta edad y le eh, cuesta doblarlo, ¿no? el Hay, punto, perdón que te hay interrumpa, gente Miguel. muy viva o que trata de hacer trampa, pero es muy difícil porque también si tú llegas, o sea, si tú quisieras embarazar una urna como antes, ¿no? Tú tendrías que llegar con una papeleta de fuera, Sí. ¿no? Ujú. Y ya, digamos, previamente marcada porque un partido político te dijo, aquí está, dice tal, y tú la vas a insertar. Pero bueno, ¿de dónde? Las papeletas están contadas y las transporta el ejército, ¿no? Te voy a decir Nada una más, cosa. perdón, Chocho, Tendrías que déjame acabar imprimir mi una punto. papeleta y no va a ser de la calidad. Entonces, los funcionarios de casilla van a notar que el papel es diferente, que la tinta es diferente y pues esa no lo van a contar, ¿no? El punto al que quería llegar y por eso me llamó la atención el que hayas mencionado el grosor de la ranura, porque a lo mejor lo que dices de que las papeletas, el papel, donde se imprime, cómo se transporta, las medidas de seguridad. ¿Por qué el INE, que tiene la oportunidad de utilizar los tiempos oficiales del gobierno, por qué no cuenta más este tipo de cosas? ¿Por qué no, no le comunica constantemente a la gente algo que de verdad nos debemos de sentir orgullosos de tener a este organismo con todos estos mecanismos y que es y sobre todo que está cuidándonos para que no pase lo que a lo mejor hoy por hoy mucha gente tiene miedo, ¿no? De cosas raras para no entrar en detalles particulares. No, pues a mí me parecería fabuloso que el INE hiciera una campaña de explicar con lujo de detalle todos los candados que existen para evitar cualquier tipo de irregularidad y sobre todo una campaña que hable de la gran virtud y que ese es otro de los ejemplos que la gente de fuera ve muy bien, con buenos ojos al INE, la ciudadanización. En otros países son o funcionarios del gobierno quienes organizan la elección o es gente que se registra de manera voluntaria, pero bueno, pensemos no en Suiza, sino en México. Es decir, bueno, el que se va a registrar de manera voluntaria va a ser alguien de algún partido político que lo va a tomar como oportunidad para eso. Entonces, esta ciudadanización, porque el INE es un órgano ciudadano y las elecciones son ciudadanas, es de las gran virtudes que se deben de estar repitiendo, ¿no? Y yo los invito a ustedes en su programa que tienen pues una difusión amplia, a mencionar esto, ¿no? Porque ahora son tiempos complicados y el INE, como está hoy, se tiene que defender. Iba a mi segunda pregunta. O sea, bueno, voy a hacer un comentario, ni siquiera es una, esto primero no es una pregunta. O sea, lo mejor que entonces que nos pudo haber pasado fue la caída del sistema en las elecciones de Salinas, porque a partir de ahí México como democracia o como sociedad despierta y a partir de ahí se forma el IFE, ¿correcto? Sí, empezó a haber cambios de apertura desde 1977 con la Lope de Reyes Heroles, ¿no? Ok. Porque ahí lo que pasó, se trató de ganar un poco de legitimidad, porque por varias razones el PAN decidió no presentar candidato, etcétera. Las elecciones de 1976 solamente tuvieron un candidato, que fue Sí. Jolopo, José López Portillo. Eso, por supuesto que no es democrático. En una democracia necesitas distintos partidos, que los partidos todos tengan igualdad de condiciones o más o menos poder hacer campaña y todo. Nada más fue él el único. Y entonces el partido de gobierno tuvo algo así como 85% de los votos, que si le sumas los votos del PARM y otros aliados, pues tenía casi toda la Cámara, ¿no? Entonces el mismo partido dijo, es que yo no puedo estar así, necesito más legitimidad. Se empezó a abrir desde el 77, luego otras reformas en los 80s, y luego el colmo fue que en 1988 Bartlett, hoy parte del gobierno actual, director de la CFE, ¿Sí? como secretario de Gobernación, pues le bajó el switch, ¿no? Se estaban Facilito. transmitiendo los resultados, se ve que no estaban tan abultados como lo esperaban y le bajó el switch, ¿no? Por supuesto, la sociedad civil, gente como nosotros, no nos pareció, los partidos de oposición no les pareció, y se hizo una gran reforma y en octubre del 90 tuvimos al IFE, que gracias a eso
podemos asegurar el pilar fundamental de la democracia, que es la capacidad de elegir y con eso de corregir errores, que eso es la gran virtud de las democracias, que no existen en las dictaduras y en los regímenes autoritarios. Y creo, a partir de eso, que México hoy, justamente hoy, esta semana, México se encuentra en una coyuntura súper importante en su vida como democracia, porque, bueno, que ahorita hablaremos del proceso de revocación de mandato, pero justamente esta semana el presidente empieza a coquetear con modificar la ley electoral para que los consejeros electorales sean elegidos de otra manera. Yo nunca he entendido, mi pregunta ahí va, yo nunca he entendido bien a bien. Existe un presidente que no tiene partido, o sea, no es miembro de ningún partido, en este caso es Lorenzo Córdoba, y en esa mesa grande que vemos en las noticias hay representantes de cada partido, ¿correcto? Ellos son los únicos representantes de partidos políticos y todo lo demás que está en el INE es ciudadano. ¿Me puedes explicar cómo llegan esos representantes que están sentados en esa mesa y que ellos defienden su postura partidaria, muy respetable, pero el resto todo el grueso, el cuerpo del INE, ¿cómo está conformado? O sea, son como dos preguntas. ¿Cómo llegan los consejeros de cada partido y cómo está formado el INE en su totalidad? A ver, primero yo creo que empiezo con la segunda. El INE, Okay. esta herradura que se ve en la televisión, la herradura de la democracia, tiene 11 consejeras y consejeros electorales. Lorenzo es uno de esos 11 y es el presidente, pero hay otros 10 que fueron elegidos por un procedimiento especial que asegura su neutralidad. Esa es una. Y ahorita entro a eso. Pero en esa herradura, ellos tienen voz y voto. Pero en esa herradura también están sentados consejeros del Poder Legislativo y representantes de todos los partidos políticos que tienen voz, pero que no tienen voto. También dentro del instituto hay varias comisiones, comisión de fiscalización, comisión de organización, comisión de capacitación, comisión de radio y televisión, etcétera, que están encabezadas por 3 consejeros o consejeras con voz y voto y por representantes de los partidos políticos con voz sin voto, porque se les da oportunidad a todos los partidos políticos de conocer lo que se está discutiendo y dar su opinión por si se les está afectando algún interés o alguna necesidad, ¿no? Ok, estos 11 consejeras y consejeros no forman parte y nunca han sido parte de ningún partido político. Hay unos requisitos, hay 2 maneras de ver su manera de selección. Uno son unos requisitos por ley, que por ejemplo tienes que ser mexicana o mexicano por nacimiento, tener más de 30 años, tener residencia en el país, creo que un año antes del proceso, para que te asegure que estés empapado de lo que pasa en el país, conocimiento de la materia y tener una licenciatura, ¿no? Algo así. Ah, yo podría ser. Además, podría ser. Además de esto, es un proceso de selección a través de la Cámara de Diputados. Se hace una convocatoria y cualquier persona, el tío, por ejemplo, dice, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ser consejero electoral porque, bueno, la verdad me interesa mi país, voy a tomar decisiones de manera independiente, no sirvo a ningún partido político y pues me interesa, ¿no? Bueno, entonces vas, presentas tu candidatura, demuestras los requisitos, ¿no? Tu credencial para votar, tu comprobante de domicilio, presentas un ensayo, ¿no? En el cual dices, bueno, tu postura, cómo ves el sistema electoral, cómo actuarías como consejera o como consejero, ¿no? Bueno, se revisan los requisitos. Los que pasan los requisitos pasan a otra ronda, donde todos tienen que hacer un examen. Es un examen de conocimientos teóricos y prácticos, ¿no? Por ejemplo, desde cómo se integra el instituto hasta a ver qué dice la ley de revocación de mandato, cuáles son los procedimientos de fiscalización, cómo se trazan los distritos electorales, etcétera. Entonces te tienes que poner a estudiar, ¿no? Y lo puedes hacer, porque al final no tienes que dedicarte a lo electoral. Si en verdad te estudias la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, pues puedes pasar el examen con 100 o 90 y tantos.
Entonces, de ahí se seleccionan los mejores y se integran ternas. La última vez que un proceso de selección fue hace un par de años y hubo 4 ternas, porque eran 4 vacantes, y cada terna tenía 5 personas. Y de ahí ya es la Cámara de Diputados que por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara, seleccionan los mejores y sobre todo los que les dan más confianza porque saben que no van a apoyar a otro partido. De cada terna. Votan por ternas. Uno de cada terna, exacto, pero después del ensayo, cumplir los requisitos, el examen y todo. Y el tener 2/3 partes de la Cámara de Diputados te asegura que no solamente un partido político se va a agandallar, necesitas el apoyo de otro. Entonces, no solamente decir, bueno, el PRI va a decir, bueno, es que estos, porque a mí me conviene, no. Tendría que negociar con PAN, con Morena, con lo que sea, ¿no? Y muchas veces es una sucesión de vetos, porque dice, bueno, yo quiero este candidato como consejero, pero los otros partidos dicen, no, porque, ¿sabes qué? Nosotros hemos visto sus publicaciones y él siempre te ha defendido y nosotros queremos a alguien que no te defienda, sino que defienda la ley, ¿no? Y esa es una parte de negociaciones políticas y la Junta de Coordinación Política elige. Por eso ahorita es muy grave, muy, muy delicado que se quiera cambiar ese procedimiento. Por supuesto es perfectible, se pueden hacer más exámenes, más entrevistas y todo, pero lo que se quiere hacer es regresar a que el presidente, ¿no? Ponga perfiles y lo vote en la Cámara de Diputados donde él tiene la mayoría simple. Entonces es delicado. ¿Cuánto duran estos consejeros? O sea, ¿qué periodo es como lo que quieran estar o hasta que se vayan? O sea, ¿o es por un periodo de sexenal o cómo está? No, es escalonado y esto justamente se diseñó así para que no todos se elijan al mismo tiempo con la mayoría que está en la Cámara en ese momento, ¿no? Entonces, son 11, pero salen de 4 en 4 y son electos por periodos diferentes, ¿no? Claro. Es escalonado como la Corte, porque imagínate que llega un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno elige a todos los ministros y ministras de la Corte, a todos los consejeros electorales, a todos los consejeros de la Judicatura. Pues, ¿qué tienes? Pues que eso es lo que quiere hacer este señor, ¿no? Eso es lo que quiere hacer este señor. Voy a interrumpirte un segundo porque Eduardo Pinto dice, me queda claro que el INE está muy bien armado y que funciona a la perfección, pero ahora ¿votamos o no votamos por en la revocación del mandato? Ahí vamos, Lalo, espérame, no te calientes, plancha, ahí vamos. Ok, a mí me queda claro, a ver, es que de verdad esta información que me estás dando, o sea, no es que yo me considere una persona más o menos culta que los demás, pero veo noticias, me informo y hoy contigo estoy aprendiendo lo que nos estás explicando. Yo no tenía idea, o sea, en mi percepción, las personas que están sentadas en esa herradura son consejeros que pertenecen a un partido político. Era tu percepción. Bueno, era mi percepción. Ahora bien, ahí te va. Ahorita me está cayendo el 20 que, por ejemplo, Ciro Murayama, entre otros consejeros, es un consejero ciudadano elegido con 2/3 partes del Congreso en algún momento, que yo creo que ya se va a acabar su periodo porque él ya tiene algún tiempo el próximo año, y entonces alguien lo sustituirá con el mismo procedimiento si es que a nadie se le ocurre una cosa rara, ¿verdad? Claro, pero yo creo que todavía más interesante de que haya sido elegido por la Cámara, Chochos, que evidentemente es importante, lo que comenta ahorita Miguel Ángel, de todo lo que tienen que pasar antes de que lleguen a ser elegidos por la Cámara. O sea, no nada más presento a estos cuates y vótale, ¿no? O sea, además, presentas tu candidatura, haces un ensayo, haces un examen que para hacer el examen obviamente tienes que estar súper preparado. Después me imagino que dependiendo también los resultados, pues empiezas a separar el gorgojo del frijol, como diría alguien. Y ya teniendo lo mejor, eso es lo que postulas en la Cámara pero es que espérame, además te voy a decir una cosa más, tío. O sea, siempre el presidente que hoy tenemos se ha quejado de lo que cobra un consejero del INE. A ver, llégale. Claro. O sea, estúdiale, güey. Por ejemplo, estoy viendo yo a Miguel Ángel. Es una persona que tiene un doctorado, que lleva años y años y años. Dentro de poco va a estar en la herradura. A lo mejor, ojalá. Pero mi punto es,
o sea, no cualquier tarado se sienta en esa herradura. O sea, seamos Ah, sensatos. es más, lo que Tenemos menos que tienen es ser aprender y tarados. entender. Por eso, tenemos que entender. A ver, yo escucho las entrevistas en noticieros o así. Yo escucho a Lorenzo Córdoba y digo, bueno, y escuché a José Woldenberg y escuché a siempre, no me acuerdo el nombre del tercero, de que, Leonardo Valdés, no, el otro, antes, Ugalde. Ugalde. Yo los oía y yo decía, es que, a ver, o sea, les gira, o sea, les gira. O sea, Mira, no son gente nos, poco pensante nos o dice, medianamente pensante. nos dice Graciela Valdivia, dice, el problema es que el Ajá, 90% de los mexicanos no tenemos idea de 99. esto. Yo me estoy Claro, enterando y es cierto. pues O es sea, que, fíjate, qué desgraciadamente no importante nos es lo este cuentan. programa. Fíjate qué importante es este programa, porque de verdad lo digo, y no porque esté el invitado aquí enfrente. Si hubiera una clase ciudadana, en vez de andar poniendo todas las estupideces de anuncios de 3 kilos de cocaína, 8 kilos de heroína, que pusieran este tipo de información, entenderíamos como sociedad esto que es vital para nuestra democracia. Gracias, Miguel Ángel. Neta, gracias. No, pues cuando quieran y si quieren más adelante podemos hacer ya pasando la revocación y todo eso, una clase cuando ya esté la reforma electoral de por qué importa el INE, todos los candados que Claro, hay y lo que nos ha costado lograrlo. Fue mucho esfuerzo, muchas marchas, vidas en ese proceso, vidas, ¿no? chorros de gente. Completamente. Y sí, como dices, o sea, no cualquiera llega a esa herradura. No es fácil llegar. Por eso ahora las propuestas de reforma electoral, pues son preocupantes, porque no solamente la actual, sino otras, todas apuntan a que va a ser un procedimiento con una calidad inferior al que Sí. tenemos actualmente, ¿no? Y eso Es es muy como lo que preocupante. decían, es como lo que decían cuando iba a ser presidente este señor que decía, pues que a poco es tan complicado sacar petróleo, pues nada más es hacer un hoyito, ¿no? Le haces un hoyito y lo sacas. Sí, ¿cómo no? Haz el hoyito. O sea, Bueno, eso hicieron y el Golfo de México se les quemó, ¿no? Sí. claro, por eso te Oye, digo, o sea, es muy vamos, fácil, perdón, tío, vas. vamos entrando a los catorrazos, porque yo creo que lo más importante, Miguel Ángel, para poder hablar del tema de moda, es poder entender al INE. O sea, creo que lo que nos has dicho ahora es, si hay algo en lo que podemos confiar hoy en día, es en el INE. El INE como institución, ahora sí que podemos meter las manos al fuego, vamos a decirlo así. Completamente. Voy a hacer un pequeño resumen y si me equivoco me corriges. Claro. En el 2021, no, 21 se aprueba la revocación de mandato. No, en el 2020 se aprueba la revocación de mandato y el señor presidente quiere que se haga la revocación en las elecciones intermedias del año pasado y el INE le dice, espérame, miento, la oposición le dice no, porque no queremos que la gente se centre en la revocación y se centre en las elecciones de lo que importa. Y por lo tanto se mueve para este año. Eh, la Constitución dice que para que la revocación se haga, tiene que ser solicitada por el pueblo. Mucha gente de las que están en contra de votar en la revocación de mandato dicen que esta convocatoria no la hizo el pueblo, que la hizo el presidente o Morena. Es cierto que ellos la motivaron, pero Morena, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, consiguió el número de firmas populares, vamos a decirlo así, del pueblo, para que pudieran contarse y que pudiera darse como una solicitud del pueblo. ¿Estamos en lo correcto? Excelente tu resumen. Ok. En el momento en el que dicen, ok, ya llegaron el número de firmas que se necesitaban, incluso quitando los muertos perros y no sé qué tantos que aparecieron por ahí en firmas, aún así se llegaba al número que se necesitaba. Y en ese momento el INE toma la responsabilidad de la revocación del mandato para llevarla a cabo de principio a fin. Y lo primero con lo que se encuentra es que no tiene lana. Se voltea con la Suprema Corte y le dice, oye, yo necesito X cantidad, para no entrar ahorita en detalles de montos, necesito X cantidad y me dieron mucho menos. Y la Corte le dice, híjole papi, pues no sé cómo le vas a hacer, pero la vas a tener que llevar a cabo porque se cumplieron los requisitos. Y dice el INE, ok, tendré que poner menos casillas, pero la voy a llevar a cabo. Y se establece
para el día que se va a, a llevar a cabo el ejercicio, el 10 de abril, que mi primera pregunta es, y lo voy a hacer tal como nos lo dijo el día que estuvo Pedro Ferriz aquí en el programa, ¿en el INE no hay católicos? ¿No sabían que el 10 de marzo era Domingo de Ramos? 10 de abril. Digo, 10 de abril, o sea, justo cuando empiezan las vacaciones y la gente se va. Pero bueno, llega la revocación de mandato. Ahorita entramos al detalle. Se va a hacer la elección, digamos, de la misma manera en cómo es una elección cualquiera, o sea, con funcionarios como los que nos contaste, ciudadanos, con boletas de cierta calidad, con urnas con ciertas características. Se va a hacer el conteo y en la noche del 10 de abril van a decir el resultado es el que sea. Todo eso es a cargo del INE. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer algunas precisiones. Sí, a por lo que- favor, a lo por que tú favor. dijiste. Nada más una acotación. Lo de las firmas de muertos que aparecieron por ahí, no aparecieron por ahí. Morena, que se dio a la tarea de Claro. llegar al umbral mínimo de firmas requeridas, falsificó firmas. O sea, no aparecieron, ¿no? Así se dice, falsificó. Sí, falsificó, sí, tal cual. Cometió irregularidades, ¿no? Estoy de Y acuerdo, eso al hay que pan pan y al vino vino. Aquí decimos las cosas como son, estoy de acuerdo. Y eso hay que condenarlo, no solamente a Morena, a cualquier partido que viole la ley electoral o cualquier ley, la ley fiscal, hay que decirlo y hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, la primera precisión es que no aparecieron, ¿no? Perfecto. Morena falsificó firmas y por eso aparecieron también hasta muertos para llegar al requisito. 2, sobre los recursos, voy a ampliar. Este es un ejercicio novedoso, tú lo dijiste en tu resumen, es una ley nueva que ha sido la prioridad del presidente impulsar la revocación de mandato. Al ser un ejercicio novedoso, requiere recursos extraordinarios. El INE hizo un cálculo muy detallado, técnico, de cuánto necesitaría para hacer la revocación de mandato. Es una elección nueva, hay 93 millones de personas en la lista nominal, hay que imprimir 93 millones de boletas, hay que instalar 160,000 casillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que capacitar, hay que las urnas, imprimir boletas, etcétera. Bueno, calcularon y dijeron, necesitamos esto. Y curiosamente, los más interesados en promover la revocación de mandato, que es Morena, le negó los recursos y no solamente eso, no le dio ninguna explicación. Eso a mí me llama la atención, es sospechoso. El INE insistió y en vez de eso los empezaron a acusar, se metieron hasta con los pobres perritos que tienen de seguridad para oler si hay bombas en la sala de consejo donde se sientan los consejeros, pero también el representante del PAN, de Morena, del PRI, para la seguridad de todos, ¿no? Hasta con los pobres perritos se metieron. Bueno, me llama la atención. Entonces, lo que hizo el INE, no me vas a dar los recursos, entonces hicieron un gran esfuerzo interno por tener ahorros y por recortar gastos para decir, bueno, vamos a sacar la revocación, aunque el principal interesado no nos quiera dar los recursos, lo vamos a sacar. Solo que, como no es el monto original, se va a organizar, pero va a haber ciertas cosas que no serían como se pensaba originalmente. Va a haber menos casillas, se va a compactar y las papeletas, por ejemplo, van a ser de otra calidad, ¿no? Y esas son las consecuencias de que no se le hayan otorgado los recursos. Hasta ahí vamos bien. Sí, el INE es el único que lo organiza. Para ampliar lo que tú estabas diciendo, también es autoridad única para su promoción y su difusión en radio, televisión o en las mantas en el periférico, que hay 50,000, ¿no? Ningún otro actor, ni partido político, ni ciudadano debe andarle haciendo promoción. El INE es el único, y el INE, como tiene que promocionarlo, es invitar a la ciudadanía a votar, no posicionarse ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces ahí vemos otra transgresión a la ley. No solamente son las firmas falsificadas y los muertos y todo eso, sino que cuando la ley dice que no pueden hacer promoción, ley, por cierto, que ellos mismos discutieron y votaron, claro. A pesar de eso, hay mantas por todo el país diciendo que el presidente no está solo, lo que a mí me parece muy curioso porque pues una persona que está en su posición de poder claramente no está sola y no es, en fin, ¿no? Eso es otra discusión. Bueno, a pesar de eso lo están haciendo. Se va a organizar, el INE va a hacer el conteo y de ahí
si hay cualquier impugnación, eso es para complementar tu explicación, se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve las impugnaciones contra el resultado y declara o no la validez del ejercicio y su cómputo final. Y dice, votaron tantos, y de estos tantos votaron a favor, tantos votaron en contra. ¿Ok? Yo creo, no sé, corríjanme por favor si estoy equivocado, que este es un gran plan maquiavélico desde el principio. Antes de entrar a la parte maquiavélica, chochos, déjame puntualizar todos las cuestiones que son de facto. O sea, como lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que va a meter mano. No, pues no puede meter mano porque lo está organizando el INE, ¿no? O sea, sí creo que es bien importante dejar claro todo lo que está establecido por ley, lo que sí, lo que no, para después entrar ya a las partes, si quieres, éticas y si quieres de chanchullo. Y perdón, es a donde voy. Yo he leído, y a lo mejor donde me informé estoy mal, pero he leído que es 100% válido y legal el ejercicio de revocación de mandato, porque hay muchos líderes de opinión que están diciendo que es algo que es ilegal y que no puede ser una ley retroactiva. Yo donde he leído es que la ley retroactiva no puede ser retroactiva hacia una persona, pero sí a una institución. Y lo que están revocando es a la figura presidencial. ¿Cómo está la historia, Miguel Ángel? No. Voy a conectarlo con lo que decía el Chochos de la idea maquiavélica, porque sí. Esto conecta muy bien las otras dos cosas. No me dejaste decir lo que yo quería decir. Déjame decirlo rápido, perdón, Miguel Ángel. Para mí todo esto está perfectamente orquestado desde el principio, ¿ok? El presidente no tiene por qué someter a una consulta para ver si él se queda o se va. Eso lo hace la ciudadanía. Punto número 1. Punto número 2. De los muertos que hablaste, el INE dijo, está bueno, órale. Los recursos, el dinero. Oye, es que hace falta ese dinero. No, hazle como puedas. Y el INE está haciendo circo, maroma y teatro para ver cómo imprime boletas, capacita, pone casillas, no va a poner el número de casillas. No crees tú, o sea, dentro de toda tu experiencia, ¿no crees tú que todo este show que lleva desde el año antepasado, porque él quería que la revocación se diera en el año pasado en las elecciones intermedias y el Congreso le dijo, no, te esperas a que pasen las elecciones intermedias para que tú no aparezcas en la boleta tramposamente? Todo esto que está pasando ahorita y que el INE le ha dicho a todo, está bien, no me quieres dar lana, está bien, quieres meter a muertos, vamos a ver, vamos a quitar, vamos a expulgar esa lista de firmas, está bien, ya lograste el número. Todo lo que está pasando es tramposamente para que el resultado, sea cual sea, no le guste al señor. Para que sea cual sea, diga, aquí hay un culpable y es el INE. Entonces, y aquí es donde yo creo que toda la gente está entre confundida, enojada, etcétera, diciendo, todo lo están haciendo, pero el INE se lo está, o sea, a ver, ojo con lo que voy a decir, porque no es que se lo esté solapando, no, pero el INE ha ido echando para atrás, y echando para atrás, y echando para atrás, que los muertos se echa para atrás, ok, está bueno. Oye, que no hay dinero, está bueno, me voy a echar para atrás. Se ha ido echando para atrás para no tener un conflicto directo con el presidente. ¿Qué va a pasar el 11 de abril? En la mañana. Pase lo que pase, este señor no va a estar contento. Chochos, pero creo que es importante primero quitar del imaginario popular las cosas que son sí o no. O sea, ¿a qué voy con sí o no? Lo que fue la pregunta que le hacía. ¿Es legal o no es ilegal? Porque hay mucha gente que está diciendo que es ilegal la revocación de mandato. Es legal, güey. No, a ver, por eso. Pero hay mucha gente que dice que es ilegal porque es una ley retroactiva. Y es lo que le pregunté a Miguel Ángel. Experto, por favor. Ya nos estamos peleando. Perdón, Miguel Ángel. Sí, gracias. A ver, les voy a dar varios datos. Esos son datos duros. Eso es lo que... Les voy a dejar a ustedes
a partir de esos datos duros y curiosos, que se formulen una opinión. Y creo que no voy a sesgar, como diga yo las cosas, pero creo que va a ser lógico el resultado. Antes de eso, un pasito rápido. Uno, sí es legal, porque hay una ley de revocación de mandato, nada más rápido para contestar eso. Y dos, no es que el INE se haya echado atrás, sino que al final el INE está encargado de hacer cumplir la ley. Y por eso es molesto para el gobierno actual, porque cuando tienes publicidad y promociones, que estás violando la ley, va a haber alguien que te va a multar por hacerlo, ¿no? Sobre los muertos, pues sí, había firmas de muertos, pero esas no las validaron. Las duplicadas no las validaron. Después de esas, todavía les alcanzó para alcanzar el umbral y por eso siguió. Bueno, van los datos. Uno, México podemos estar de acuerdo que tiene muchos problemas, muchos, de seguridad, de derechos humanos, de violencia contra las mujeres, de medio ambiente, educativos, lo que tú quieras. Sin embargo, la prioridad del presidente es la revocación de mandato. Me parece curioso. Ese es dato uno. Sí. Dato dos, curioso, y es un dato duro e incontrovertible. Los mecanismos de democracia directa en el mundo hay varios tipos. Hay gabinetes ciudadanos, asambleas ciudadanas, hay consultas populares, etcétera, 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 etcétera. Todos esos normalmente vienen desde la ciudadanía y es escuchar a la ciudadanía desde, ¿queremos poner una escuela aquí o no? ¿Queremos que nuestra colonia esté alumbrada o no? ¿Queremos cambiar una ley? Sí, ¿y cómo? Esta consulta viene desde el poder. Los principales interesados son el presidente y el partido en el gobierno, ¿no? Entonces ese es el segundo dato que me llama la atención a la luz y a la experiencia internacional. Tercer dato curioso, el principal interesado no está dando dinero para que esto se organice, lo rechazó varias veces. Claro. Eso pues entonces obliga al INE a hacer sacrificio, recursos, recortar ahorros y lo pone en un predicamento y lo hace difícil. Cuarto dato curioso, en el contexto de todo esto y desde antes, ha habido ataques constantes y sistemáticos al INE. Ahorita mencioné lo de los pobres perros que están ahí para olfatear si hay bombas, pero desde hace 3 años ha habido ataques constantes. Qué curioso, ¿no? Si tú quieres debilitar a alguien, lo atacas, lo descalificas. Si tú quieres atacar a una institución es porque estás descalificando su trabajo y quieres que cuando esta institución haga un fallo, una resolución o tome una decisión, pues no sea creíble, ¿no? Por ejemplo, tomando la luz internacional, Perú, Estados Unidos con Trump, en Israel con Netanyahu, han sido casos que ahí los candidatos o presidente atacan al órgano electoral o a los órganos electorales, tendiendo la cama, preparándose, porque saben que si van a perder, entonces los acusan de fraude, pero ya les van a creer más a sus invenciones porque llevan sistemáticamente diciendo que va a haber fraude. Esa es una. La otra que nos enseña la experiencia internacional es, yo ataco la institución para después mandar una reforma y controlarla, ¿no? Finalmente, otro dato empírico, duro, incontrovertible. Aunque se alcance el 40% que indica la ley para que el resultado sea vinculante, o sea, que sea efectivo, se tendría que tener 40% y que por lo menos el 50% más uno digan, queremos que se vaya el presidente. Aunque eso ocurriera, que no va a ocurrir, porque pocas personas van a ir a votar y por todas las razones que dije, aunque eso ocurriera, la Constitución, el artículo es el 84 constitucional, si lo quieren revisar, que habla de la falta del presidente, dice, si el presidente falta los primeros 2 años, bueno, es un mecanismo, se nombra un interino y después elecciones. Si faltan los últimos 4 años, que es ahorita, se sale, se nombra un presidente sustituto, que sería el secretario de Gobernación, y la Cámara de Diputados se erige como colegio electoral y elige al sucesor del presidente o sucesora con una mayoría. O sea, tenemos 500 diputados, entonces con 251 eliges a quién lo va a suceder. ¿Quién tiene la mayoría ahorita? Si tú sumas los diputados de Morena, el Verde y el PT, tienen 280 por ahí.
Entonces, aunque sea esto, que no va a ocurrir, porque poca gente va a votar, pues va a elegir al sustituto Morena. ¿Y quién controla Morena? El presidente. Entonces, aunque pierda, el presidente va a decir, ¿quién sigue? Pues, pues que siga mi hijo, ¿no? O que siga mi esposa, o que siga mi clon, no sé, no importa, ¿no? Entonces, esos son datos duros. No, ni siquiera he dado mi opinión, ¿no? Ok. Datos duros y curiosos. Ante esto, ahora yo les pregunto a ustedes, Chochos y Tío, ¿qué creen? No, bueno, a ver. Evidentemente, Ya, todo lo voy a hacer que... mis maletas. Casi, casi. Sí, Está de y yo me acuerdo. voy a subir al mismo coche. Todo lo que viene de la mano de este tipo, por cierto, aquí, para la gente que nos ve seguido, sabe que no es precisamente santo de nuestra devoción el Chavo del 24, así le digo yo. Se lo ha ganado a pulso. Sí, le digo Chavo del Muchos le dimos 24, el beneficio de la duda, pero traicionó la confianza de la ciudadanía. seas porque es el Chavo del 24, ¿no? ¿No? Es 3 veces más idiota que el Chavo del 8. Y Ok. ahora, déjame fantasear. Déjame fantasear. La gente de repente le da por votar, ¿no? Salen a la calle. Van y votan el día 10 de abril. Y yo quiero pensar que la mayoría de los que lo detestan, pues quisieran que se fuera, ¿no? O sea, y vamos a suponer que se llega a ese 40% que es ¿cómo se llama? Vinculante, y que sale el que se vaya, independientemente del escenario que estás planteando que está en el artículo 84. ¿Lo va a aceptar? O sea, ¿puede darse el lujo de decir no le creo? No, claro que lo va a aceptar porque él designa a su sucesor. Porque así está el mecanismo en la ley. La mayoría de la Cámara de Diputados, él controla esa mayoría y listo. Lo que yo creo que va a pasar es, y contestando la pregunta de Lalo que hizo en algún momento de la conversación, votar o no votar, no pierdan su tiempo, ¿no? Por todas las razones que expuse antes. Creo que si se quiere un verdadero ejercicio de democracia participativa, se puede integrar verdaderamente y sin simulaciones la voz de la gente con los asesinatos de periodistas, a la sociedad civil, con los terribles crímenes que se están cometiendo a lo largo y ancho del país, tanto humanos como ecológicos, ante el cierre del programa de escuelas de tiempo completo, ante el cierre de estancias infantiles. A ver, escucha a los padres de Los familia fideicomisos. o el desabasto de medicinas, escucha a los médicos. No tenemos, Esa es la ciudadanía. Miguel Antes Ángel, de no tomar una tenemos decisión, escucha a la gente y ve cómo se les va a afectar. Esto es una simulación que nada más está dividiendo más al país en sí o no. Dentro del arsenal de mecanismos de democracia directa hay otros como los que mencioné, que son mucho más incluyentes, que no ponen a unos a pelear con otros. Y que además tienen efectos, porque como ya les dije, aunque voten y gane, tome que 40% y la mayoría que se vaya, él va a ser el que designa a su sucesor, ¿no? Entonces, bueno, eso. Regresando a tu pregunta, ¿no? Que digo, no votar, no perder el tiempo con esto. Lo que yo creo que va a suceder es que la participación va a ser baja, digamos, un 15%. Recordemos la consulta esta mal aplicada, porque la ley no se consulta al juicio de los expresidentes, que no sirvió para nada. Fue el 7.1% de la población a votar, ¿no? Sin efectos. Va a votar el 15-20% de la gente, buena parte de esos van a votar porque se quede, porque es la gente que Morena va a movilizar por las buenas o por las malas para que lo haga, y al día siguiente, aunque nada más haya sido el 20%, el presidente va a decir, el 80% del pueblo votó porque yo me quede. Y eso se puede usar después en estas consultas de mano alzada que hemos tenido varias para decir, es que la voz del pueblo, pero recordemos, les dije que la democracia no es la voz de la mayoría, y que en este caso 20% además no es mayoría, pero bueno, Claro. Muchas veces se utiliza y en nombre de la democracia se cometen de las peores atropellos. Y dices, bueno, estos 5,000 que están en la plaza pública, a mano alzada están diciendo que me quede 1 año más, 2 años más, 10 años más. Pero lo más seguro es que ocurre es que diga, pues ganamos porque el 80% del pueblo se expresó así y los que no fueron a votar son conservadores.
Oye, Oye, tengo un tema importante. ¿No crees que somos una sociedad muy poco participativa? O sea, tengo entendido que en las últimas elecciones votó más o menos como el 48% del padrón, ¿correcto? No, 62. 62, perdón. Ok. Quitan estancias infantiles. Nadie hace nada. O sea, cuando te digo nadie hace nada, es no nos organizamos como sociedad. Cuando no hay medicinas en los hospitales, los únicos que hacen algo son los papás con los niños con cáncer que cierran el aeropuerto 3 días, llegan y les dicen, ya, les vamos a dar sus cosas, no se preocupen, siguen esperando sus medicinas. Las escuelas de tiempo completo. En aquel momento tuvimos al doctor David Calderón, que lo mencionaba Luis Ernesto al principio del programa, porque él es el presidente de México, ¿cómo es? mexicanos primero. Mexicanos Primero, gracias, tío. Y el día que yo escuché la entrevista con él, decía, es que este es un golpe brutal, brutal y mortal para la educación. ¿Qué hicimos como sociedad? Nada. ¿Qué va a pasar cuando todos estos ejemplos, porque me podría aventar más de medio programa echándome todos estos rollos, somos una sociedad huevona, somos una sociedad, no sé cómo decirlo, No porque es somos que, una sociedad democráticamente madura. bueno, pero entonces a mí lo que me preocupa y lo que estoy leyendo aquí a todas las personas que nos están viendo ahorita es qué hacemos, pero cómo lo resolvemos, pero qué tenemos que hacer, pero qué. Entonces, ok, no vamos a votar, fregón. Al día siguiente este señor va a decir, no, es que miren, pues no votó mucha gente, pero no importa, vamos a impulsar la reforma electoral y todo. Hoy estaba hablando un experto en el tema y decía que no es tan sencillo hacer una reforma electoral, no es tan sencillo. Tú eres experto en el tema, Miguel Ángel. Mi punto es, ya pasó la revocación del mandato, votó el 15% del padrón, no es vinculante. Ese 15% todos votaron en bloque, trajeron a toda la banda de Morena y todos dijeron sí, que se quede nuestro Tlatuani. Ok, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué hacemos el lunes como país? Eso es lo que me desespera, porque todos, yo defiendo al INE, hashtag su mamá, hashtag no sé qué, pero la realidad es que no hacemos nada como sociedad. Ese es el problema. ¿Qué hacemos, Miguel Ángel? Gracias, y me encanta tu pregunta, y la voy a abordar con dos cosas. Lo primero es, hay veces que yo digo, me encantaría que fuéramos Francia o Ucrania. Cuando se comete un atropello así, las calles estarían ardiendo, ¿no? Porque yo creo que quizás no es que seamos una sociedad poco madura democráticamente, sino no sé si sumisos o que no buscamos que nos rindan cuentas como deberían de ser, porque al final del día son nuestros empleados, ¿no? Cuando Claro. estás en democracia, cuando ya no estás en democracia, pues no los puedes sacar nunca. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Hablabas de los niños con cáncer. Hablábamos también de los padres y de los niños que son afectados con el cierre de las escuelas de tiempo completo. Los médicos, enfermeros y enfermeras que se quedaron sin suministros, cubrebocas, etcétera, durante la pandemia. Una lista larguísima, ¿no? Las Enorme. mujeres, 10 mujeres son asesinadas diario en este país. Bueno, imagínate si tú lograras juntar a todos estos grupos en uno con un mensaje claro, inequívoco. Quitemos los hashtags, que sea un movimiento no solamente online, sino offline, con un propósito claro, ¿no? Digamos, de defender al país, de defender sus instituciones, sus leyes, la educación, la selva, lo que tú quieras. Sería maravilloso. Y hay que hacer eso. Dame chance, tío, para redondear la idea. Hay una investigación magnífica que dice de Harvard que se necesita solamente 3.5% de la población para efectuar un cambio en el país. Y esto ha sido demostrado con todos los movimientos de resistencia civil pacífica que ha habido en la historia. Es un muy buen estudio de Harvard. Luego, si no, se los paso. Ok. ¿Qué podemos hacer el 11 de abril? Y ya para ir directo a tu pregunta. Del 11 de abril a junio del 2024, varias cosas. Uno, por supuesto, en el 2024, votar. Pero también al votar,
convencer a 3 más. Lleva a tu mamá, lleva a tu tío, lleva a tu vecino. Nosotros mismos hacer esta campaña de educación cívica, hacer entender la importancia del voto y la importancia de la participación en esta ocasión, que puede ser la última vez que tengas para hacerlo, ¿no? Votar por 3, yo diría. Otro, adoptar una institución. Igual y aquí estábamos hablando del INE, pero igual hay una universidad o algún programa de investigación que está bajo asedio. Y ese es otro tipo de libertad, la libertad académica que se debe defender. Y dices, bueno, yo igual del INE no sé, pero yo voy a defender al CIDE, o yo voy a defender a la UNAM, o yo voy a defender a la Constitución, porque están violando tal artículo con la cancelación de derechos laborales, por decirte algo, ¿no? Adoptar una institución, una ley y defenderla. Defenderla, y esto va al siguiente punto, online y offline. O sea, un hashtag está muy bien, se genera debate, puedes intercambiar argumentos, pero eso se tiene que trasladar a las calles, a distribuir panfletos, a organizar un concierto. Yo me acuerdo que en algún país alguna vez hicieron un como funeral simbólico por la muerte de la democracia, porque su presidente en turno estaba cometiendo muchos atropellos y llegó a la prensa a este funeral y, ¿no? O sea, hay que ser creativos y hay que hacerlo offline. Otra cosa que podemos hacer en este tiempo de posverdad y de desinformación, que muchas veces esas mentiras o propaganda llegan desde el poder, es verificar la información cuando nos llegue. Si nuestro tío puso algo en Facebook, a ver, espérate, ¿quién lo está diciendo? ¿Será cierto o no? Hay que verificar la fuente. ¿Viene de un periódico con periodistas serios y serias? ¿O pudo ser alguien que lo escribió en una granja de bots, ¿no? Un loquito. Verificar. Y verificar también y defender la verdad. Porque muchas veces es muy fácil descalificar. No, es que este instituto está mal porque son unos corruptos. A ver, ¿cuáles son tus datos? ¿Cuál es tu evidencia? Hay que exponer esas contradicciones. Pues eso, combatir las fake news, adoptar una institución, votar, convencer a otros a votar. Y decía Thomas Jefferson que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entonces creo que es lo mismo para la democracia, porque democracia es libertad. Oye, Miguel, totalmente de acuerdo en todo lo que planteas. Yo siempre he creído, por ejemplo, ahorita hablaban de la marcha del 3 de abril, pero sé que esa marcha es para que la gente no vaya a votar. No Y yo a sabía veces, ni que había. sí, se ha hablado mucho de eso. Yo a veces pienso, me imagino a este señor en Palacio Nacional, en boxers y camiseta, sin mangas, con un bowl de palomitas, viendo la marcha por televisión, atacado de risa, porque tristemente se queda solo en la marcha del 3 de abril. Yo creo que lo que planteas tú es más interesante, es a partir del 11, por poner una fecha, podría ser el 3, pero a partir del 11 empezar a hacer cosas, como dices, online y offline. Pero me surge una... Sí, dime. Creo que la marcha del 3 de abril es más bien por unidad. Y yo creo que ese tipo de iniciativas también vale la pena. Estos compañeros de Sociedad Civil México han tenido bastante arrastre desde el espacio que organizaron de Todos Somos Loret. Yo conversé con ellos el lunes, y creo que vale la pena por lo menos revisar más esta propuesta de a las calles del 3 de abril, porque lo que yo vi rápido en Twitter es a las calles 3 de abril y un hashtag de unidad, ¿no? Entendiendo el tamaño del reto. Y este tipo de iniciativas tienden a incomodar, no solamente es con palomitas y playera ahí en tu casa. Recordemos cuando era jefe de gobierno, la marcha que se hizo por Javier Sicilia y todos por la inseguridad, claro, que no le pareció nada. Y creo que, a ver, y no estamos haciendo nada malo, y no es por ser opositores. A mí al final del día me da igual si llega A, B o C al poder, mientras siempre y cuando se cuiden los derechos de los demás, de los niños o de los periodistas 100%. O de los investigadores o de que tú quieras. Entonces, como ciudadanos y como ciudadanía, tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de exigir a nuestros gobiernos, municipal, estatal o federal, que hagan bien su trabajo. Eso es lo único que se pide, ¿no? Justo ahorita lo que decías de la unidad creo que es bien importante. Yo siempre he dicho que este señor en algunas cosas es un genio. Y creo que es un genio del manejo de la comunicación y de distraer, ¿no? O sea, lo logró con el avión, sin lugar a dudas fue una manera de distraer la atención y lo ha logrado con muchas cosas. Y yo lo considero, y si lo tuviera que señalar y lo tuviera aquí enfrente,
siempre lo haré responsable de haber dividido al país, y lo decía Chochos hace rato cuando hablaba de que, pues antes había elecciones y había quienes votaban a favor y en contra, pero se acababa la elección y la gente seguía igual de contenta y unida. Y él se encargó de generar, déjame decirlo así, dos Méxicos, el México Chairo y el México Fifí, dos términos que yo en lo particular aborrezco. Y creo que ahora él, y cuando digo él, obviamente me refiero también a toda su pandilla de Morena, han logrado que dentro de los fifís dividirlos entre sí voy a votar y no voy a votar. Y está llevando a su mejor y más clara expresión el divide y vencerás. Está haciendo, dividiendo la sociedad y además buscando la manera de que digamos, a su sector lo siga enamorando con las falsas dádivas, con los regalos, con todo esto, para que obviamente o de plano no vayan a votar, o si van, pues por no perder ¿cómo se llama? Sus regalos. Yo tengo una pregunta que te voy a hacer a ti y quiero que te imagines que tienes al lado de ti una persona de 14 años. Bueno, 14 no, 15, 16 años. Que este 10 de abril no puede ir a votar, no puede ir a hacer no puede participar en la consulta, pero sí lo va a poder hacer el día 24, en el 2024. El votar, y corrígeme si me equivoco, es un derecho y también es una obligación civil. Y uno lo invitaría a que ejerza ese derecho y esa obligación en el 2024, pero por otro lado le estamos diciendo, pero ahorita no. ¿Cuál es el mejor argumento para decirle, ahorita no, pero en el 2024 sí? O sea, entonces este derecho, y déjame decirlo así, este derecho y obligación a veces sí y a veces no. Pues es muy fácil y es por todo lo que vengo diciendo a lo largo del programa. Porque hoy, o sea, el 10 de abril es una simulación que no va a tener ningún efecto, porque es un mecanismo de democracia directa, de participación ciudadana, de los que existe el menos efectivo, el más disruptivo, el más polarizante. La participación ciudadana se trata de intercambiar puntos de vista, de tener un debate, no de sí o no, de cancelar al otro. En Suiza, por ejemplo, cuando se invita a votar, se le manda un paquete informativo a cada ciudadano a su casa y cada partido político manda libretitos, CDs y todo para que entiendan sus posturas. Se hace debate, ¿no? Bueno, para hacerlo breve, ahorita no, porque es una simulación, porque no importa cuál sea el resultado, no va a haber consecuencias. Y sí en el 2024, porque ahí es la elección de la presidencia de la República, de toda la Cámara de Diputados, de toda la Cámara de Senadores, de la gran parte de los estados, y es donde se juega el poder del país. Y el poder, ya sea en la pandilla del barrio o en un país, debe de estar dividido, porque cuando el poder está concentrado, se tiende a abusar de él. Entonces, por eso es tan importante los famosos pesos y contrapesos. Por eso yo así lo diría. Oye, además, a este compa, espérame tantito, tío, a este compa se le eligió constitucionalmente por un periodo de 6 años. pero es que en el momento en que existe esa ley, Sí. no pienses en él. Piensa No. que esta ley va a estar vigente para el siguiente. Y si en el siguiente la gente pide que se vaya, da igual que lo hayan elegido por 6 años. El argumento es el siguiente. De acuerdo a la ley, en mi paupérrimo entendimiento, de acuerdo a la ley, quien convoca a esa consulta es el ciudadano, no es el mismo. Ahí empieza su simulación. Entonces, ahí yo... Pero el argumento de se le eligió durante 6 años, entiendo a lo que te refieres, pero no puede ser el argumento de se le eligió para que esté 6 años, porque la ley ya permite que no sea así. Entonces usa el argumento de... Okay, entonces usa el argumento de la consulta, la pide la ciudadanía, no la pide el mismo tarado que está en el poder, por Dios. Bueno, ahora, otra pregunta, Miguel Ángel. Dentro de lo que han hablado muchos líderes de opinión en general, sin señalar a ninguno en particular, se circuló mucho, sobre todo en redes sociales, una gráfica en la que venían las posibilidades de lo que iba a ocurrir, ¿no? Donde decía, si se vota y es vinculante y pasa esto, que no sé qué. Y en todas las opciones que existían, en todas al final decía, ataca al INE, ataca al INE, ataca al INE, ataca al INE. O sea, daba igual lo que pasara, fueras o no fueras a votar, ganara o no ganara, perdiera, lo que sea,
en todas era va a atacar al INE. Hoy el INE está sólido en cuestión de leyes y de infraestructura para aguantar los envites de este tipo. Pero cuando él ganó la elección en 2018, a pesar de haber ganado, atacó al INE. Dijo que ganó a pesar del fraude. Lo mismo hizo. Pero no tenía el poder. No, ganó. Claro, en el 18, sí. El poder. O sea, él nunca ha aceptado una derrota en su vida. Lo mismo hizo Trump, ¿no? Ganó y dijo que fue a pesar del fraude, pues tendiendo la cama para un futuro, porque se comparten recetas. Eso, por supuesto, si tenemos el antecedente de Tabasco, de 2006, de 2012, de 2018, pues no hay nada que nos haga pensar que no va a atacar al instituto. Y ahí está el camino a la reforma electoral tan temida. Ahora me preguntas, ¿el INE está sólido? En sus términos, como está hoy diseñado, sí. El problema es que se le ha venido debilitando con una campaña de descrédito sistemática desde el poder, con información falsa. Esa es una. Y dos, se le ha venido cortando su presupuesto año con año. Se viene debilitando a la institución. Y si viene una reforma electoral que busque, entre otras cosas, cambiar la forma en que se eligen a los consejeros, pues ahí podríamos llegar a un INE que igual nada más conserva las siglas, pero no conserva su espíritu, que es lo que tenemos hoy, que es su independencia, que es su profesionalismo, y es lo que tenemos que cuidar. Preguntas, déjame decirlo, a lo mejor yo la hago rápida y tú contesta en el tiempo que consideres pertinente, porque aquí el chiste es que nos ilustre. ¿Cómo ves a la oposición hoy en día? La veo débil, pero la veo con ánimos de unidad. Y creo que la unidad es la única forma de trascender. Ese es uno de los problemas que ha habido en Venezuela desde que llegó Chávez y ahora con Maduro. La oposición no entiende que estando dividida jamás va a ganar, porque además el terreno de juego no está nivelado. Entonces, la veo débil, pero con ánimos de unidad. ¿Tú crees que para el 2024 nos enfrentemos a una elección de dos? ¿El candidato de Morena y el de la oposición unida? Puede ser que 2 o 2.2, porque pues puede ser que ahí se cuele alguna candidata o un candidato independiente, o que haya alguno partido bisagra que en algún momento se una a uno u otro bando, ¿no? Tengo una pregunta del público. Permíteme, la voy a leer. Dice Pablo Salles, ¿cómo defiendo al INE en el futuro después del 10 de abril? Así es su pregunta tal cual. ¿Cómo defiendo al INE? Me encanta la pregunta. Con lo que hablamos hoy, o sea, yo nada más les di una probada de todos los mecanismos de seguridad que existen en el INE y en la organización de elecciones, ¿no? El sorteo aleatorio de funcionarios de casilla, las urnas transparentes, la lista nominal con todos estos comités de vigilancia, la credencial con todos sus candados, la observación electoral nacional, la observación electoral internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas fortalezas del INE, socializarlas, decirle a la gente por qué es importante que mantengamos al INE como está y que no comprometamos su independencia. ¿Cómo más podemos defenderlo? Ahora que venga la reforma electoral, levantar la voz, sí online, pero también offline, hacer presión, y eso puede ser desde marchas hasta escribirle una carta a su representante. Digamos, hay muchos países, hay muchas entidades del país que están gobernados por Morena y esos son los que le van a decir, hacer presión, señora diputada, señor diputado, yo y mis vecinos o firmar una petición, estamos en contra de la reforma en esos términos. Hagan foros para incluir a la ciudadanía, para incluir a expertas y expertos electorales de la academia, de sociedad civil, ¿no? O sea, hacer presión, elevar el costo por cielo, mar y tierra para que una reforma que mine la independencia del INE y lo busque controlar sea lo menos posible. Y como decía, el precio de la libertad es su eterna vigilancia y más ahora. Hay que estar con todo y eventualmente en el 2024 salir a votar por 3, como decía, ¿no? Ok. Bueno, antes que nada, Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Creo que, bueno, no creo, estoy convencido de que todo lo que nos has dicho ha servido
primero para enseñarnos muchísimo y educarnos de Muchísimo. verdad muchísimo con todo el tema del INE. Y el otro, el darnos un punto de vista también muy interesante con relación a la revocación de mandato. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pedro Ferriz de Con, el cual está 100% a favor de salir a votar, aunque esté en contra del presidente. Y creo que tu postura es muy, muy importante, el por qué no votar. Y creo que lo importante de nuestro programa es presentarle a la gente las dos opciones y que la gente tome su decisión, ¿no? Al final es una decisión 100% particular. Y no queremos que te vayas, sabiendo que ya tienes poco tiempo. Queremos darte el diploma de estereotipos, que ahorita te lo hacemos llegar de manera virtual, el cual para la Muchas gente que gracias. nos está escuchando dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema democracia, conocerla para ejercerla, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer sobre tu trayectoria y además de hablar de un tema tan, tan importante y ayudándonos a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. Miguel Ángel Lara Otaola, un estereotipo número 1. Muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad. Ay, no, muchísimas gracias. La verdad me llega y me conmueve. Yo estoy a la orden. Podemos hablar de este tema y de otros las veces que quieran. Yo me sumo a la importancia de despertar conciencia en la ciudadanía y de generar una ciudadanía exigente, porque como yo decía, eso no solamente es nuestro derecho, sino nuestra obligación. Y hay que cuidar lo que tanto nos ha costado lograr, como es un INE y es elecciones limpias. Muchísimas gracias, tío, Chochos, Ana Luisa, por la invitación, y cuenten conmigo como amigo y como aliado. Gracias. En nombre de Ana Luisa, nuestra productora, te da las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo te quiero dar las gracias por haber regalado este conocimiento que es invaluable y tu tiempo sobre todo. De verdad, muchísimas gracias. Tío, ¿quién está de invitado la próxima semana? La próxima semana vamos a tener, empieza el mes de abril, mañana empieza el mes de abril, el día 2 es el día de la lucha o de la concientización en temas de autismo y por lo tanto vamos a tener a Gerardo Gaya, que es fundador de Iluminemos de Azul, para hablar de un tema tan importante del autismo. 1 de cada 115 niños tiene autismo, vive con autismo, entonces creo que es un tema vital para hablar de él y de eso vamos a hablar la próxima semana. Miguel Ángel, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. De verdad, muchísimas gracias. Pueden seguir a Miguel Ángel en Twitter, aparece como Miguel. @Malara Otaola, @MALARA OTAOLA. Quizás no es lo más sexy, pero bueno, ahí estoy a sus órdenes. No, no es lo más sexy, pero te vamos a seguir desde luego. Yo ya lo sigo. Muchísimas, gracias, tío. Y padrísimo su programa. Me dan ganas de tener Facebook otra vez. Lo puedes ver si no en YouTube. Pero era lo que te iba a decir. Lo importante de esto es que todos los programas quedan grabados y se transmiten. Esto es para que lo compartan y lo difundan. Todos los programas quedan en YouTube, quedan en Spotify, quedan en Apple Radio, en Apple Podcast y en iHeartRadio. Apple Podcast y iHeartRadio, pero sobre todo en YouTube. Métanse a YouTube y véanlo y compártanlo, por favor, y denle like. Como estereotipos aparece. ¿Sí? Estereotipos, así, empieza con ese, estereotipos. Estereotipos, así como el programa, y a partir de mañana ya va a estar este programa, a partir de que lo empecé a grabar. Y le ofrezco una disculpa a todos porque no veo en el principio, pero bueno, se ahorraron las tonterías de Chochos y las mías, y lo poquito interesante que dijo Miguel Ángel, lo pudo recuperar después. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves a las 7 con Gerardo Gaya. Muchas gracias, bye.